Amén, hermanos. Bendiciones. Bueno, pues vamos a continuar con las enseñanzas. Estamos, como dijimos hace rato, en la serie llamada Ministerio de Reconciliación. Vimos la número 1, ahorita nos vamos a enfocar en la número 2, Ministerio de Reconciliación número 2. Es la enseñanza que sigue en esta serie que estamos viendo, para la gloria de Dios. Bueno, este se llama el ruego de la reconciliación. Una vez más, 2 Corintios 5, del 18 al 20, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Muy bien, ahí está una vez más, Ministerio de la Reconciliación 2, entre paréntesis, el ruego de la reconciliación. Gloria a Dios. Fíjese que este ruego de la reconciliación es otra palabra muy importante en este ministerio de reconciliación, porque cuando nosotros venimos al Señor, Él dice, el apóstol Pablo en Corintios, como si Dios rogara por medio de nosotros, pero somos también nosotros los que necesitamos rogar por reconciliación. Y cuando nosotros vemos las palabras, el ruego de la reconciliación, nosotros una vez más, en base a las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 20 y 21. Por favor. Dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy bien. El 21. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Fíjese, el ruego de la reconciliación aquí comienza. El Señor está orando al Padre, dice: ruego no solo por estos, sino por los que han de venir. Pero el ruego que Él hace es que seamos uno. Cuando nosotros vemos esta palabra ser uno, obviamente se aplica primeramente y literalmente a que estemos unidos, quizá como familia, como iglesia, que seamos uno. Pero ser uno, cuando la Biblia dice que seamos uno, también se refiere a que seamos una persona íntegra, una persona completa, una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Que seamos uno es que seamos cabales, que no seamos de dos pensamientos, que no seamos de dos piezas, que seamos de una sola pieza, que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Eso también significa ser uno. Nosotros vemos unos ejemplos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, nosotros vemos en el libro de Esdras, capítulo 2, versículo 64. Leemos, por favor. Esdras capítulo 2, versículo 64 dice: toda la congregación unida como un solo hombre era 42.360. Muy bien. Aquí nosotros vemos, ¿verdad? Unidos como un solo hombre. Fíjese, eran muchos, era una congregación entera, pero dice que unidos como un solo hombre. Esa palabra unidos o unidad es una palabra hebrea, ejad, que nosotros conocemos como unidad compuesta. Pero esa palabra unidos o unidos como uno solo, esa palabra significa ordenar los pensamientos de uno. O sea, ser uno significa también, entre otras cosas, que nuestros pensamientos sean ordenados. La Biblia nos enseña que nuestros pensamientos deben de ser llevados cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Cuando hablamos de ser uno,
significa que si nosotros estamos en un lugar físicamente, también nuestros pensamientos tienen que estar ahí. El Señor enseña que donde esté nuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, porque es bueno entender que si nosotros estamos en unidad con alguien, con una persona, con la esposa, con la familia, con la congregación, con los hermanos, es necesario saber que debemos estar ahí no solo físicamente o para hacer acto de presencia, sino que tenemos que saber que tenemos que estar ahí también en el espíritu, tenemos que estar en un solo corazón. Esto es lo que quiere también decir ser uno, unidad, como un solo hombre, uno de pensamientos ordenados, uno que sabe lo que quiere, uno que ha tomado la decisión de seguir a Cristo y que no va a andar vacilando entre dos pensamientos, como le dijo Elías al pueblo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle a Él; si Baal es Dios, sírvanle a Él. El pueblo no respondió para palabra. ¿Por qué? Porque ellos andaban indecisos, si sí o no, si se convertían o no, si le servían a Dios o no. Entonces, ser uno, cuando el Señor ruega que seamos uno, significa también que tenemos que ser personas íntegras. Muy bien, número uno. Número dos, quiero dar otro ejemplo del Antiguo Testamento. En Isaías capítulo 51, versículo 2. Léelo, mami, por favor. Dice: mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamó y lo bendijo y lo multiplicó. Amén. Dice Dios: lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Fíjese bien, dice que Abraham y Sara, bueno, ellos, dice que cuando fueron uno solo, cuando los dos se hicieron uno solo, no solo en lo físico, sino en lo espiritual, cuando los dos estuvieron de acuerdo en algo, entonces, en base a esa unidad, Dios establece un orden de bendición para que nosotros veamos que ser uno significa también entender el orden de la bendición en Dios. Él dice: yo lo llamé, primeramente, yo lo llamé. Tenemos que estar seguros que Dios nos llamó. Número uno, dice: lo bendije. La bendición de Dios tiene que estar sobre nuestras vidas. Y por último, dice: yo lo multipliqué. A veces nosotros nos preocupamos por la multiplicación antes que la bendición y antes que el llamamiento. Primero es el llamamiento y luego la bendición y luego la multiplicación. Cuando el Señor hizo a Adán y Eva, los creó, Él le dio orden, pero le dijo al hombre y a la mujer: fructificaos primeramente, y luego les dijo: multiplicaos. Tenemos que aprender que en Dios hay un orden que se debe de respetar. Primero fruto y luego la multiplicación. Por eso le dice a Abraham y a Sara, hablando Dios acerca de ellos: los llamé, los bendije y los multipliqué. Hay un orden en la bendición que Dios nos da. Eso significa ser uno, que entendamos, ¿verdad?, que la unción viene por la cabeza, que la unción viene por la cabeza, desciende por los hombros, baja la barba, las vestiduras hasta los pies, hermano. Pero hay un orden de bendición en todo esto. Gloria al nombre del Señor. Eso es ser uno, entender que la bendición tiene un orden. Mire, vamos a ver la palabra número 2. Vamos a Ruth capítulo 1, versículo 16. Mire el ruego de la reconciliación. Ruth 1:16. Léelo, por favor. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Amén. Este es el versículo 16, dice el 17: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Dios y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Bueno, le dice en el versículo 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Miren el ruego, ¿verdad? Porque ya la suegra le había rogado que se apartara, que se volviera a su pueblo, incluso si quería a sus dioses, a sus tradiciones, etc. Pero ahora ella hace un ruego y le dice: ahora yo te ruego a ti que no me pidas que yo te deje. Porque este punto es muy importante. Fíjese que
eran las dos nueras de Noemí, pero Orfa, la otra nuera, sí se volvió a su tierra, sí se volvió a sus dioses, sí se volvió a sus tradiciones, sí se volvió a Moab, porque eran moabitas. Y Noemí no, perdón, y Ruth no, ella toma la decisión, aunque aquí estas palabras implican un respeto, un amor hacia una persona, también implican que su fe tuvo que ser probada en este momento, porque eran dos las nueras, y solamente una permaneció y la otra se fue. Acuérdense que el Señor Jesucristo sanó 10 leprosos, pero esos 10 leprosos que fueron sanados y nada más uno regresó, porque nuestra fe es una profesión la que se hace de fe, pero también la Biblia dice que la fe sin obras es una fe muerta. Es decir, tenemos que manifestar con obras que hemos creído verdaderamente en el Señor. Entonces Jesús le pregunta al que había sido sanado de los 10 leprosos, ¿y los otros 9 dónde están? Ninguno regresó, solamente regresó uno para darle la gloria a Dios. Esta mujer ruega que no le pida que se vaya, porque ella se había decidido, ella se había no solamente simpatizado, sino que se había convertido verdaderamente a Dios, al Dios de Israel, al Dios de la salvación. Es para probar nuestra fe. La Biblia dice, 1 de Pedro, capítulo 1, del 7 en adelante, que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, pero que tiene que ser probada. Aquí es donde nosotros vemos, ¿verdad?, las palabras del Señor Jesucristo, cuando dice la Biblia en Juan capítulo 6, versículo 66 en adelante, que desde aquellos días muchos de sus discípulos volvieron atrás, porque Él les habló unas palabras que ellos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la resistirá? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. Entonces Jesús habla para probar la fe, porque aquí se prueba la fe. Jesús habla a sus discípulos y les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Entonces Pedro le contesta y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermano, nosotros sabemos que cuando nuestra fe es probada, que cuando pasamos por alguna situación, nosotros sabemos que es nuestra fe la que está peleando la batalla, ¿verdad? Pero también sabemos que cuando esa fe es probada, es porque Dios va a refinar en nuestras vidas muchos detalles que necesitan ser arreglados. Pero nosotros, hermano, no nos vamos de Cristo en un problema, no nos hemos ido, gracias a Dios, y queremos permanecer. Hermano, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Y solamente el Señor nos ha dado palabras de vida eterna. Cuando alguien está pasando por una situación, debemos de acordarnos, hermano, que fuera de Cristo no hay salvación, que fuera de Él no hay vida, que fuera de Él, hermano, no hay quien salve. Entonces, animémonos, hermano, los unos a los otros, hermano, y quedémonos, permanezcamos en la presencia del Señor, porque Dios está con nosotros. Pero nuestra fe, hermano, muchas de las veces tiene que ser probada. Pero mire, este es el ruego, ¿verdad?, de la reconciliación. Mire, vamos a ver una escritura en Génesis capítulo 24, vamos a leer el 17 y el 18, por favor. Sí. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, mi señor. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Amén. Hasta ahí nada más, fíjese bien, número 3. Te ruego que me des de beber. Pero ella hizo algo, ella dice que bajó su cántaro y le dio de beber. Bueno, bajar el cántaro, hermano. Esta es una expresión que tenemos que verla desde muchos puntos de vista, porque no solamente es un acto de fe o un acto de humildad, sino que bajar el cántaro, hermano, significa que
que ella está dispuesta no solamente a hacer algo por el prójimo, sino que está dispuesta a someterse a una respuesta de una oración, de una palabra profética que había sido dada. Y ella, cuando baja el cántaro, ella se mete a la voluntad de Dios, porque le está dando de beber a un extraño, y no solamente a ti, mi Señor le dijo, sino a tus camellos. Entonces, cuando nosotros bajamos el cántaro, nosotros tenemos que entender que es un corazón que se ha dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aún en contra del qué dirán, aún en contra de las críticas, porque ella está platicando con un extraño. Cualquiera hubiera pensado mal de ella, porque ella era una doncella, una mujer hermosa, como dice la Biblia, pero ella en su corazón tiene el deseo de ponerse en las manos de Dios y de dejar que la palabra profética se cumpla en su vida y de que la voluntad de Dios se haga en su vida. Cuando ella regresa a su casa, ellos platican, se sientan a la mesa y se dan cuenta que esto era de parte de Dios, pero alguien dice, ahora vamos a preguntarle a ella si se quiere casar con Isaac. Nunca lo ha visto ni lo conoce. Y le preguntaron, ¿te quieres ir? ¿Te quieres casar? Y ella dijo que sí. Cuando nosotros bajamos el cántaro, hermano, nosotros entregamos a Dios no solo nuestra confianza, nuestra fe en Dios, pero ponemos nuestro futuro en las manos de un Dios que va a hacer algo con nuestras vidas. Mire, este personaje, el criado de Abraham, Eleazar, él se pone también en las manos de Dios, pero qué bonito es que si tú estás en las manos de Dios, te encuentres con otra persona que también tiene los mismos propósitos en Dios. Qué bonito es que cuando tú le sirves a Dios, Dios te pone en tu vida personas que también le quieren servir a Dios, que no van a ser una piedra de tropiezo, sino que al contrario, te van a apoyar en tu lucha, en tu deseo de agradar a Dios. Cuando tú bajas el cántaro, hermano, tú estás dando de beber al sediento. Dice la Biblia que como el agua fresca al alma sedienta son las buenas nuevas de lejanas tierras. Quizá hay personas que te han preguntado por ayuda, por un consejo. ¿Sabes qué? Baja tu cántaro y dales de beber. Escucha estas palabras, escucha la palabra de Dios, aliméntate de la palabra de Dios para que tú tengas que aconsejar, para que tú tengas que responder, para que tú tengas que dar, porque uno no puede dar lo que uno no tiene. Uno tiene que llenarse de la palabra del Señor para poder dar un consejo, para poder ser de bendición a otros, para poder bajar el cántaro y darle de beber al sediento. Gloria al nombre del Señor. Muy bien. Fíjense bien, vamos a ver el número 4, el ruego de la reconciliación, número 4, el punto número 4. Una vez más, estamos en Lucas 15. Leemos, por favor, el 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Amén. Este es el hermano mayor. Esta vez no estamos hablando del hijo pródigo, este es el hermano mayor, ¿verdad? Salió por tanto su padre y le rogaba, dice ahí, que entrara. Le rogaba que entrara. Muy bien. En este punto, hermano, el número 4, dice Lucas 15, 28, y le rogaban que entrara. Él, por supuesto, se sentía ofendido, enojado, y bueno, no quería entrar. Pero esa palabra entrar es una palabra griega que se traduce reunirse y se traduce congregarse. Es muy importante. Ahorita, por los tiempos que estamos viviendo, no hay cultos, no hay reuniones los domingos ni entre semana, pero es necesario que nos reunamos, es necesario que nos congreguemos, que tengamos el deseo de asistir a un lugar donde se nos va a predicar la palabra de Dios, que busquemos la alimentación que nuestras almas necesitan. Es bueno que creamos que reunirnos es de bendición para nosotros mismos. Es bueno que creamos que necesitamos a alguien que nos pastoree, alguien que nos discipule, alguien que nos dé seguimiento, y que sepamos que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que pasando esta contingencia de salubridad, yo creo que las iglesias se van a llenar de personas, así lo esperamos, que se van a congregar, porque sin duda anhelamos y extrañamos esos
esos cultos gloriosos. Bien, vamos a pasar al punto número 5. Mire, Hechos 28:14, por favor. Dice: donde había hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días. Así llegaron a Roma. Hasta ahí. Dice, hallaron hermanos, ¿verdad que sí? Habiendo hallado hermanos. Qué bonito es que les rogaron, dice que les rogaron que se quedaran. Mire, el ruego de la reconciliación así es, ¿no? Cuando tú te reconcilias con Dios, cuando tú te reconcilias con tus hermanos, cuando hay reconciliación, hay un deseo por permanecer en unidad, por permanecer juntos. Pero ahí resalta estas palabras, dice que hallaron hermanos. Una persona que anhela la reconciliación, anhela estar con sus hermanos. Una persona que se ha reconciliado con Dios cree, ¿verdad?, que verdaderamente es necesario el compañerismo, la ayuda mutua. Pero hallar hermanos es una bendición. Mire, a veces nosotros cuando venimos a los pies de Cristo pensamos que nos podemos quedar solos, ¿verdad? Algunos amigos, algunas amistades ya no van a estar ahí, algunas personas no van a creer lo que tú crees, algunos no van a seguir lo que tú predicas. Incluso el Señor Jesucristo le enseñó que nadie era profeta en su propia tierra. A veces se ve uno afectado porque las personas no piensan ya como uno piensa y nos podemos llegar a sentir solos en ocasiones, pero Dios te da hermanos que con el tiempo se convierten en tus amigos. Yo le puedo testificar de una lista muy grande de amigos que yo he tenido en este camino. Algo de las bendiciones que Dios me ha dado es que he hecho hermanos, es que he hecho amigos. Primeramente mi esposa, que no solamente es mi esposa, sino es mi amiga. La Biblia dice en el Cantar de los Cantares: amada mía, perfecta mía, paloma mía, amiga mía. Tengo mis 2 hijos, Isaí, Moisés, ellos son mis compañeros de milicia, son mis hijos, pero también son mis amigos. Yo desde que me convertí a Cristo, hermano, yo estuve en Nuevo Laredo, el pastor Mario Antonio Piña, el hermano, ahorita es pastor, es Luis Enrique Torres Cardoso. Nosotros le hicimos el pastor Quique, él está allá en Nuevo Laredo, él me discipuló, hermano, hasta el día de hoy somos amigos. Yo fui caminando con el tiempo. El pastor Rigoberto Contreras, hermano, tengo amigos, el hermano Hugo Salas, el hermano Fernando Rodríguez, el hermano Eric Hernández. Hermano, tengo muchos amigos, que haré una lista entera, pastores que ya no están aquí, como fue el pastor Manuel Reyes, el pastor y su esposa, el pastor Chuy Calderón y su esposa, hermano, el pastor Luis Armas, muchísimos hermanos, ¿verdad?, que oran por nosotros, que los amamos, que nosotros también oramos por ellos. No tenga miedo de quedarse solo. Si viene a los pies de Cristo, Dios le va a dar amigos, Dios les va a dar hermanos, Dios le va a dar una familia grande, que vamos a alabar a Dios en la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor, bendito sea Dios, hermano. Mire, este es el ruego de reconciliación, ¿verdad? Es una bendición que nosotros hayamos hallado hermanos. Bueno, vamos al punto número 6. Segundo libro de Crónicas 6, vamos a ver el 39 y el 40. Dice, escucha tu deseo desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampara su causa, y perdona a tu pueblo porque pecó contra ti. Amén. Dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Amén. El ruego, hermano, esta es una oración por perdón. Orar por perdón. Este es otro ruego de reconciliación, porque en el versículo 39 dice: cuando tu pueblo pecare, cuando se apartaren, oye, te ruego que escuches. Ellos te rueguen y escúchalos. Ahora dice Salomón en el versículo 40: yo te ruego que oigas, que escuchas, que atiendas la oración. Nunca debemos dejar de orar, hermano, por perdón. Nunca debemos de dejar de sentir esa necesidad de arrepentirnos, de pedir perdón por nuestros pecados. Mire, la Biblia enseña que el profeta Daniel oraba por los pecados de sus padres.
La Biblia dice que Job cada día ofrecía sacrificios y le decía a Dios, quizá mis hijos pecaron contra ti, y pedía perdón. Abraham, hermano, un hombre que intercedía aún por su generación, estuvo dispuesto a interceder por Sodoma y Gomorra. Nosotros tenemos que ser personas que continuamente pedimos perdón a Dios. Ahí la palabra perdón es una palabra hebrea que se traduce tefilá, es la tefilá como lo conocen los judíos en su tradición, y quiere decir intercesión. Nosotros tenemos que pedir perdón siempre, tenemos que pedir perdón a Dios cada día pedirle misericordia, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero nosotros todavía nos falta mucho para creer que no necesitamos de qué pedir perdón. Todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Todos necesitamos el perdón de Dios cada día. Tenemos que rogar para que Dios perdone los pecados de nuestra generación, los pecados de nuestro pueblo, aquí en Pabellón de Arteaga, hermano, por nuestros hijos, por nuestros padres, hermanos. Tenemos que rogar a Dios por perdón. Él va a enviar su perdón y su restauración cuando su pueblo se humille, ¿verdad? Él va a oír desde los cielos, va a perdonar nuestros pecados. Y dice, va a sanar nuestra tierra. Busca segundo libro de Crónicas 7:14. Ahí mismo, nomás 7:14. Mire este versículo, hermano, que debemos de conocerlo todos. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, buscare mi rostro, dice, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, es una oración que debemos hacer. Nuestra tierra está siendo herida por diversas plagas, juicios, hermanos, están cayendo, personas están muriendo lamentablemente, pero la iglesia tiene que tomar su lugar en estos tiempos como una iglesia intercesora, como una iglesia que ruega por reconciliación. Hay que reconciliar nuestra tierra. Nosotros, la iglesia, tenemos la oportunidad, hermano, tenemos la facultad de poder humillarnos, postrarnos ante Dios e interceder por otros. Bendito sea el nombre del Señor. Dios nos dé un espíritu de oración, hermano, y de intercesión para que podamos nosotros poner por obra la palabra de Dios. Bueno, por último, hermano, Marcos capítulo 6, versículo 56. Mire, el último ruego. Mire, el ruego de la reconciliación también consiste en esto, hermano. Léelo por favor, el 56. Dice que donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o a cualquiera, ponía a los enfermos en las plazas y le rogaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su mano. Y cuando lo tocaba, quedaban sanos. Amén. Y le rogaban, miren, los enfermos le rogaban que tan solo los dejara tocar por lo menos el borde de su manto. Mire, este es el ruego de la reconciliación. Así es, tiene uno que rogar, hermano, a manera de humillar, tiene uno que humillarse ante los pies del Señor, es la única manera. Estas personas, hermano, cuando usted ve ahí, ¿verdad?, que le rogaban que por lo menos le dejara tocar el borde de su manto, estas palabras, hermano, aferrarse a la bendición. Fíjese que hubo una mujer de flujo de sangre, ¿verdad?, como lo vemos en el Evangelio, que decía, si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana. Esta mujer, hermana, que la apretaban, la aventaban, andaba ahí batallando con su enfermedad, pero finalmente tocó el borde de su manto, hermano. Y miren, se aferró a la bendición. Se aferró a la bendición, porque el Señor dice que el que busca encuentra, que el que toca se le abre y el que pide recibe. Hay que aferrarnos a tocar ese borde de su manto, hay que humillarnos. Es lo que nosotros debemos hacer en estos tiempos y siempre, ¿verdad?, para que haya una respuesta de parte de Dios para nosotros. Entonces, seguimos, hermano, con esta serie. Le digo, esta es la número 2, ya es el tema número 2, el ruego de la reconciliación. Y bueno, vamos a seguir, yo creo que ya hasta el día de mañana con el tercer tema, pero todo es para la gloria de Dios. Esperemos que seamos de bendición para sus vidas. Una vez más le bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y donde quiera que esté, oramos una vez más en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, por tu misericordia, gracias
porque nos has permitido hoy, Señor, delante de tu presencia estar en tu palabra, oyendo, aprendiendo, Señor. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos has regalado hoy en esta tarde, noche ya, tratando de transmitir vidas, Señor, tratando de transmitir el Evangelio, Señor, a los que conocen y a los que no conocen, Señor, pero sabemos que esta palabra no regresa vacía porque es tu palabra, Señor, tu palabra que es viva y eficaz, mi Dios, tu palabra ante la cual nosotros, Señor, ponemos nuestra esperanza de que va a ser una obra en cada corazón. Bendice, Señor, cada vida donde quiera que llegue esta palabra, Señor, a cada corazón, a cada familia, Señor. Bendice a nuestros hermanos, bendice a la iglesia, bendice a aquellos, Señor, que quizá todavía no te conocen, pero que vienen a los pies de Cristo, Señor, porque es un tiempo donde los hijos van a volver a la casa del Padre. También aquellos, Señor, en este año de reconciliación, aquellos que van a volver a la casa del Padre, apresura sus pasos, guárdalos, mi Dios. Haz resplandecer tu rostro sobre sus vidas, Señor. Aquí los estamos esperando con los brazos abiertos. Los bendecimos donde quiera que estén, en el nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor Jesucristo para siempre. Amén y amén.